policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás ganando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar al problema de raíz y rajar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan la miga. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, y nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus poderes. Si le das más poder al poder, Leuquina. Qué lindo. Bueno. ¿Estamos en el aire? Sí. ¡Qué grande! Estamos en el De aire. nuevo. Ya está. Tercer programa. ¿No podés creer? El tercer programa. Hoy con Hemos mucho sobrevivido. con muchos invitados. Chica, un programón. Sí, Se viene un bonito. programa de la puta madre, diría un amigo por ahí. Así que vamos a tener una Lindo. entrevista con una cantautora mendocina, Yasmín González, ya la van a ver, espectacular. Después de nosotros, después de esta tanda viene Yasmín. Vamos a tener una entrevista con la gente de Judipem. Va a venir Raúl el Bonotti. Sí, Sí, Bonotti. Raúl Bonotti va a estar con nosotros esta tarde y vamos a cerrar con la Marta Maffei, secretaria general. Vamos a hablar del 23 de mayo. 23 de mayo de 1988, vamos a hablar de esto. Pero picante. Picantito. pero tenemos que hablar de las elecciones de Cava. Ah, ¿Viste lo tenías que arruinarlo No, todo. sí, ¿cómo no vamos a hablar con las elecciones de Cava? Aparte, no vamos a hablar del resultado que ya todos lo conocemos, Bueno, ya sí, está, pasó la semana y todo. Quiero poner lo peligroso que está el tema medios y el tema inteligencia artificial y un montón de cosas que vienen empezando, que se vivió mucho. Y antes de charlar, la Gore nos tiene, porque tenemos la mejor productora que puede existir en la tierra. La Gore es, chiquitita. Es la chiquitita Agustina, pero para nosotros va a ser siempre Gore, la única que nos está llevando al éxito, que nos está haciendo prime time en el canal. Digo, es aquella que nos está catapultando, sí, pum. Sí. No nos para nadie, el techo del cielo. Un trampolín y... No, así que quiero ver un spot que salió el fin de semana antes del domingo en Cava. Gore, ¿lo tenés? Dale, vamos, veámoslo ese spot. Contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Lospenato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Una locura. Tremendo. Esto Elon Musk lo da como inducción al voto. Digo, la inteligencia artificial, esto pasó el sábado. 18 millones de visualizaciones tuvo. El sábado por la noche, a las 20 horas. A las 20 horas dijeron 18 millones de visualizaciones. Después, por más que quieras salir a desmentir, hay un proceso que se está instalando en el subconsciente que es permitir todo esto. Esto es fraude electoral, esto es todo. Nadie se hace cargo, todo lo toman con chiste, todo lo toman como si fuera una joda. Vos, creo que es lo que nos va a costar como sociedad asimilar este proceso de la inteligencia artificial usado con estos fines. Sí, fraudulentos. ¿Entendés? Con fines fraudulentos. Entonces creo que eso es un mensaje, nos deja un mensaje muy fuerte para lo que tenemos que empezar a ver y visualizar cómo vienen las campañas electorales y cómo se van a instalar. De todas maneras, sí, eso desde ya. De todas maneras, viendo el spot y también sabiendo lo que hizo él, por eso es tan verosímil, sabiendo lo que hizo él con las elecciones a nivel nacional,
cómo Sí, cómo viró maltrata él a su... Y cómo y maltrata, cómo maltrata a sus, su gente, a sus candidatos. Ah, La verdad que era bastante verosímil Claro. el Sí, spot. el mensaje llegó para quedarse. Entonces después, cuando uno tiene que salir a desmentir, Así es. ya Pasó, se ya pasó, tarde, ya se sí. empantanó Ya se la cancha instaló, y todo eso. ya se instaló. A mí me queda, y no sé a ustedes, me queda mucho el tema de la elección de Cava, no solo que gane el oficialismo o que gane el gobierno, no es lo que más me preocupa. Hoy creo que se dio, lo analizamos el fin de semana pasada, cómo los oficialismos se impusieron, ahí venía, Los si porcentajes no, de asistencia. claro, la Libertad Avanza y el PRO comulgan en el mismo sentido, estaban Seguro, disputándose sí. un electorado que era casi igual, el electorado del peronismo en el Cava es del 30 al 35%, sacaron el 30 entre las exposiciones que van. El 27. El por ahí. 27, mira, yo 27 y tenía algo. los Sí, bueno, porcentajes, sí. eran el 30 sacó Adorni. Adorni y el 27,4 Santoro. Sí, pero ahí tenés que sumarle el El coreano, 2, ajá, el King y ese Abal sacó un Medina. 2 Sí. y Llegamos al fracción 30. y Abal- sí, un Llegamos al 30. 30 y vos decís con Marra por el otro lado. Hay una situación que me llama poderosamente la atención. La inacción que tiene la oposición. Digo, Están porque, paralizados. Han logrado paralizar a la oposición. porque la oposición está, y sobre todo el Partido Justicialista, cuando uno empieza a ver la falta de referente en candidatos, yo que ha transitado la historia de la política argentina en los últimos 50, 60 años activamente, yo me acordaba, si algo le sobraba al peronismo eran candidatos. Eran Por candidatos, supuesto. ¿sí? Uno se acordaba de los 90, Reutemann, Rodríguez Sá, Dualde, Sí. Y Menem, estaban, bueno, el Chacho, y quieren que le siga Algunos más nombrando, Palito potables, Ortega, otros menos, no, otros- Palito Ortega, Sí. Bordón, Sí. digo, Sí. candidatos que iban con esa necesidad de formación, de acumular poder para ser presidente. Hoy los grillos, hoy del otro lado están los Sí, grillos. Escuchan los Así es. grillitos. El sí, Partido Justicialista hace un Congreso Nacional por mí, No, no. porque No. tienen miedo a la discusión, a la fractura, tienen miedo, están Cuando todos era la esencia de sí. nuestro del movimiento del obrero. movimiento. Bueno, Que era Eh, disentir y bueno, y presentar las y diferentes decirse las puntos cosas de como se vista, tienen que decir y claro. todo. Bueno, pero hoy el último congreso del PJ fue por mí. Digo, hay una... A ver, no entienden los muchachos porque están más preocupados para ver firmar el libro de pase. Ujú. Digo, porque en esto están todos midiendo a ver qué Sí, puntito, sí, sí, qué sí. cosita, que sostener una acción de política partidaria para poder volver a recuperar lo que se ha perdido en la sociedad, porque hay un proceso de pérdida de credibilidad Sí, no totalmente. solamente del Una desmovilización, una decepción, un desinterés. y no también. solamente del justicialismo, digo, porque No, el no, 50% del voto fue en Cava, digo, Así el es. 50% Es el del voto. proceso democrático lo que está empezando En a tener. peligro. Claro, Está en Entonces lo peligro el que, proceso claro, democrático. y bueno, lo que nosotros tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, cómo hacemos las cosas, muchachos. Si nosotros no reevaluamos la forma de hacer política y hacia dónde encaminamos y vamos, somos candidatos a derrotas consecutivas y sostenidas, pero muy fuerte en función de un modelo económico con el cual no acompañamos ni queremos. Digo, hoy, pero tampoco presentamos una alternativa. Claro. En estos momentos no representa fielmente. imagínate una- si una un alternativa. spot Nos- de nos 16, ¿de cuánto? De 50 segundos, Sí. como fue el de Macri, causó lo que causó. Sí. Los spots que se vienen para la campaña en la provincia de Buenos Aires, No, digo, no, feroces. y muchos están pensando que hasta se puede llegar a perder la provincia de Buenos Aires, entonces están Sí. viendo cómo meten un concejal de la Libertad Avanza y cual. cómo saltan, Tal digo, cual. se quedaron en los curros, muchachos. Y la política está pasando por otro lado. Si no hacen una autocrítica, pero no la autocrítica posterior al proceso. Porque esa Tiene que ser autocrítica, ya, digo, la ya y autocrítica aquí es en ahora y tomar adelante, medidas así. para que no nos vuelvan a pasar las cosas que nos pasaron. Si no la oposición, como vaya. Digo, el PRO, Juntos por el Cambio, el PRO, todo, es un recuerdo. El peronismo hoy trata de adecuarse al proceso político que está marcando la cancha un tipo sin estructura, como es Javier Milei.
y Así que habla es. solamente de Sin economía. historia, sin nada. Entonces, bueno, Intertanto, los grandes sectores de la población sumergidos en la pobreza, en la desazón, En el agua, en el agua, propiamente dicho. propiamente dicho, con pero- las inundaciones. sin comer carne, sin comer 14 lucas un kilo de carne, por la Sí. duda, Bueno, ¿viste? por ejemplo, o sea, Saquen sin en 12 cuotas. comida, totalmente desamparados. Es decir, ¿qué va a hacer el peronismo? Me pregunto. O la Con oposición, no solamente el estos peronismo, digo, sectores. esto es un Sí, problema de la política. Digo, un tipo que no viene bueno, de la política le marca la cancha a todos los políticos. Digo, este es un tema de la política, no solamente acá estamos hablando porque el radicalismo ganó en 3 ponele, provincias sí, de las últimas 5 elecciones y sigue ayornando, vean el caso Cornejo. sí. Acá en Mendoza va con la Libertad Avanza y Así le va a es. marcar la Pero agenda. ya y todo. empezó la vice y Y- ahora seguirá él. digo, Falta él que no, salga pero con eso la... ya está, eso Claro, está ya aclarado, los ya tiempos está. electorales van a estar, digo, todo en proceso de mantener 2 concejales y 2 diputados. Chicos, esto no es así. Digo, esto viene complicado, diría mi abuela, el parto viene de nalga y Grave, cuidémonos, y es grave. muy grave. Sí. Así que vamos a ir al invitado que tenemos ahora en esta Ay, qué tarde. bien. Qué hermoso. Porque es el momento... Que la están pasando bomba. Tipo que le van bien en este los país con este jubilados, modelo. nosotros, A los jubilados. a nosotros los jubilados. Por eso está con nosotros Raúl Bonotti. Raúl Bonotti, activo militante de Juvipem. Todos los miércoles, lógicamente, de este programa repudiamos la represión que hubo el último miércoles por parte del comunismo del Estado totalitario de Patricia Bullrich en Cava hacia todos los jubilados, porque al último se quejan del comunismo, se quejan y son peores. Digo, más represión, menor disenso, pero vamos a entrevistar a Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, muchísimas gracias por invitarme y bueno, y tener la posibilidad de expresar nuestra situación como jubilados, como Juvipem, y bueno, darla a conocer como estamos haciendo nuestra campaña permanente todos los miércoles y en la medida que podamos dar a conocimiento de la sociedad, bueno, nuestra situación y nuestras reivindicaciones. ¿Qué es Juvipem, Raúl? Juvipem es una asociación de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas de Mendoza, digamos, ese sería el nombre. No es un centro de jubilados tradicional, porque tuvo otros orígenes, otros componentes, otros objetivos, y bueno, y su camino hasta ahora lo venimos haciendo, digamos, diferenciándonos, digamos, de un centro, con como otra decía, lucha, de un centro. con otro tipo de lucha, digamos. Exactamente. O sea, está, digamos, como direccionado a la lucha. Bueno, Raúl, ¿de qué sos jubilado? ¿A qué te dedicabas? Bueno, me dediqué a muchas cosas. Bueno, pero para empezar... Digamos, la vida, las situaciones políticas me llevaron por distintos caminos, distintas actividades, y bueno, pero mi profesión es ingeniero en petróleo y terminé, digamos, jubilándome en esa profesión, trabajando para YPF. Neuquino sos. Sí, nací en Neuquén, sí, y recibido en la Universidad del Comahue y bueno, y militante de la época de los 70, digamos, ¿no? Del peronismo de los 70. Del peronismo de los 70, exactamente. Muy bien. Qué bien, grande ¿Qué compañero. pasó en tu etapa del proceso cívico-militar? ¿De la dictadura? Eclesiástico? Ujú. Bueno, yo, digamos, el 24 de marzo del 76, que fue el día del golpe de esta, como decimos nosotros, la dictadura cívico-militar, fue, en mi caso particular, como para miles de compañeros y para miles de la sociedad argentina, un antes y un después. Es decir, en mi caso particular, yo militaba, era apoderado del Partido Auténtico en Neuquén, y bueno, el día del golpe me fui de mi casa y cerré la puerta con mi familia, un bolso, y pude volver a ese departamento que no volví en cierta manera,
después de 10 años. O sea que en esos 10 años anduve por varios lugares y terminé exiliándome en Bolivia en 9 años y medio, casi 10 años. Qué lucha, ¿eh? Qué lucha Histórica. histórica y tremendas historias de vida de los que hemos pasado, de los que hemos militado siempre y que, bueno, Sí, y algunos lo han pasado yo creo bastante que difícil, como vos, por ejemplo. la crueldad de la dictadura y la crueldad del sector social, digamos, porque uno mira, dice dictadura cívico-militar. Cívico-militar la- eclesiástica. yo le digo, Eclesiástica. Sí, Hasta la eso. parte de cuando dice cívico, Sí. dictadura cívica, es porque realmente los que ostentaban el poder eran los grupos económicos concentrados. Facilitadores de todo esto. Sí, ellos realmente eran digamos, hubo una alianza Así es. estratégica Sí, Bueno, sí, eso sin lugar a duda. entre los militares y los grupos económicos. Bueno, ¿y qué sentís hoy? Yo lo que Refiriéndonos- veo que la situación, la contradicción social es la misma, expresado en otros términos. Ajá. Es decir, si uno ve la pata civil de la dictadura, son los mismos de la que podríamos llamarle, no la Sí, pata civil, pero son los mismos actores que están acompañando a Milei. Sí. Tal cual. ¿eh? Sí, hay un modelo económico que refleja o se traspola en el tiempo. Es- Con los Sí, mismos actores, digo. digamos, las corporaciones, digamos porque nosotros evaluamos nosotros no como Juvipen, estoy hablando como como Raúl. como Raúl Bonatti. La contradicción principal en nuestro país son el enfrentamiento histórico entre los sectores populares y los sectores concentrados de la economía. Sí, el Esos enfrentamiento sectores de clases. concentrados fueron... El enfrentamiento de clases. Es más policlasí, es más Claro, amplio, claro. es más transversal. Es decir, cuando uno habla del campo nacional y popular, está hablando de los trabajadores, los jubilados, los Así pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos productores, profesores, todo ese Docentes, frente claro. social. Ujú. Y enfrente está lo que uno dice el enemigo, pero son los sectores económicos dominantes, los Pérez Compán. Colocate bien frente al micrófono para que siempre se te escuche. Bueno, Claramente. Ahí está perfecto, Gracias, Raúl. Raúl. Raúl, hoy el tema jubilado. Específicamente, digo, ¿por qué marchamos los miércoles? Bueno, nosotros en Juvipen al final nos desviamos un poquito del No tema. importa, Quería- hablamos No, política. pero Acá es que- desviate por lo que quieras. Es que tiene Digo, que ver todo con con todo todo. porque No, de ya tu aclaro, experiencia. digamos, Somos desviados. Somos desviados. bueno, En nosotros, este programa somos desviados. Así es. Juvipen, voy a explicar un poquito lo que es Juvipen para desembocar Dale, perfecto. en la Me parece ronda, perfecto. digamos, ¿no? En la actividad. En una síntesis, Juvipen, ahí está la imagen, Juvipen surge en los comienzos, digamos, el bautismo de fuego, podríamos llamarle, de militancia, de inicio, es en el 2017, cuando Macri quiere modificar algunos aspectos de la ley previsional, Ujú. del sistema El sistema previsional. previsional. Este, La ley jubilatoria y demás, todo eso. no sé no, la edad jubilatoria no, pero los mecanismos de sistema era. aumento, El sistema aumento. de aumento Los aumentos. y después estableció el tema de la PUAM. Esto. ¿eh? Esa es una Apa- creación de él, Apareció ¿no? la PUAM. Ajá. Ujú. Ahí Apareció apareció, la la PUAM. Entonces acá unos compañeros, hubo resistencia en general en todo el país, y acá en Mendoza un grupo de jubilados, conociéndose por amistades y por simpatías políticas, militaron la resistencia a esa medida Ujú. durante los días del conflicto. Terminado el conflicto, que al final pudieron hacer la sesión el diputado y Macri el gobierno de Macri pudo establecer las medidas que él proponía, los compañeros, en vez de irse a la casa, digamos, y volver a la situación inicial, decidieron organizarse y formar una institución, en este caso una asociación. Y bueno, iniciaron los trámites y en junio del 2018 logran la personería jurídica de lo que se llama, ahí se sigue llamando, Juvipen. Juvipen.
Perfecto. Entonces, a partir de junio del 2018 es cuando ya se institucionaliza la asociación. Perfecto. Y a partir de ahí comienza a funcionar la asociación. Yo ingreso en el 2019, así que, bueno, y generalmente la asociación ha estado siempre activa. Se ha ido reacomodando, se ha ido acomodando, Ujú. digamos, adaptándose a la circunstancia, a la coyuntura A los política cambios políticos del país, claro. y económica. Entonces, por ejemplo, cuando fue la pandemia, nosotros seguimos funcionando por Zoom. Aprendimos Claro. a manejar el Zoom, nos reunimos semanalmente, las reuniones ampliadas, las reuniones de comisión directiva, inclusive hicimos la asamblea anual ordinaria por Zoom. Mantuvimos la vigencia legal, digamos, Importante. Hoy de los la miércoles, asociación. ustedes todos los miércoles marchan. Esto por decisión de quién. Nosotros, ¿Por qué son las marchas los miércoles? ¿Ustedes convocan a los miércoles? ¿Por qué problemática hoy? Porque, por ejemplo, nosotros los cubrimos, siempre lo estamos tratando, digo, pero para que nuestro nuestro público nos pueda entender de qué estamos hablando. Nosotros nos se juntan los miércoles, ¿por qué? En la plaza San Martín. bueno, una de las actividades de Jubipen tenemos las reuniones semanales Bien. de los miércoles, teníamos en la bancaria. Ujú. Y ahí es una reunión ampliada, socios, adherentes, amigos, donde discutimos, charlamos, proponemos tareas. Y en febrero o fines de enero habrá sido en una de esas reuniones, del año pasado estoy hablando, del 2024, en una de esas reuniones un compañero propuso realizar alguna marcha, ir a la plaza, empezar con alguna ronda para empezar a manifestarnos y visualizar nuestra problemática, exactamente. Ujú. Bueno, estoy hablando y comenzamos con nuestra primera ronda el 7 de febrero del 2024. Bien. Es decir, ¿por qué empezamos temprano? Primero porque la asociación ya venía funcionando. Teníamos varias actividades, tenía una estructura de socios, habíamos militado la campaña para nosotros no somos, si bien hacemos... No son un brazo político. No. Hacen política, pero no son... Exacto, como política nos ubicamos dentro de ese campo nacional y popular, pero no partidario, digamos. Claro. Uh-huh. En nuestro caso O sea, esperamos, abierto. en nuestro caso, una vez que se resuelven las candidaturas, vemos cuál de los candidatos representa mejor o puede llegar a representar mejor nuestros intereses. Así es. Y bueno, entonces proponemos a los socios y digamos a los jubilados digamos, votar por ese candidato y salimos a hacer campaña. Bueno, ya veníamos militando la campaña de Massa. Bien. Bueno, después ganó Milei. Perfecto. Pero sabiendo cómo era Milei, quién lo acompañaba, no estábamos confundidos. Claro. Y lo sabíamos, lo estamos viviendo. Claro, y estamos sabíamos bien el plan de Milei, lo que se venía, y bueno, que era una repetición de lo de Macri, lo que fue Menem, el programa de Menem, lo que fue el programa de Martínez Dios, digamos, eran los mismos actores. Inició con en sí, ese la momento. Fundación Mediterránea quedándose acá para siempre. Raúl, y bueno, tenemos problemas con el PAMI y los remedios, eso lo pudimos solucionar el fin de semana pasado, en el programa anterior. Vimos el tema de las presentaciones legales que se estaban haciendo, que estaban Marisa Uceda todo el esquema de jubilados estaban en el PAMI. ¿Se ha podido lograr algo? Estamos avanzando, digamos. El interventor dio la cara. No, todavía no, ni a nosotros, ni a los medios, y lo han invitado inclusive la legislatura, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y nunca ha ido.
¿Y Bueno, qué es sigue ahora? bastante. Todos los miércoles en la todos los miércoles en la Plaza de San Martín. Martín. ¿En qué horario? ¿Cómo convocamos? Y si yo quiero participar, soy un jubilado y quiero participar más activamente en el proceso de discusión, de debate, todo, ¿dónde me tengo que dirigir? ¿Cómo me tengo que dirigir? ¿Qué días? No, los miércoles, todos los miércoles a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Ah, bien. Nada más ir y participar. Listo. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿algo, Digamos. ¿querés agregar algo? Si vos fueras presidente, ¿qué harías? Raúl. Raúl? ¿Cuál Viste, sería tu el pro- primer medida como presidente? El ¿Por qué, programa te, se por llama- qué te preguntamos esto? Porque como el programa se llama así, Si yo fuera a presidente. todos los que... Si mira, yo fuera se nos- presidente. Complicado el tema, ¿no? Una medida, la primer medida que tomarías. La primera medida. Mira, yo creo que el país, después de este gobierno, va a quedar tremendamente dañado. Digamos, una gran deuda, sin recursos económicos, sin recursos estratégicos, va a quedar muy empobrecido y una sociedad, yo creo, bastante, no digo destruida, pero una sociedad en malas condiciones económicas, no sé, va a quedar, y van a ser tantas las medidas importantes que habrá que tomar, que no te quedas en con una este sola. momento, No te ¿Por quedas con dónde una sola. empezamos? Ujú. ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por los jubilados. Muy bien. Bueno, Raúl, te agradecemos tu presencia. Esa es la- Seguramente te vamos a estar Gracias. convocando, digo, no solamente por la participación en Jubipen, sino por tu formación y todo. Este es un programa que aspira a tener columnistas como vos y que aporten desde la experiencia todo lo vivido. Y ya viene Jazmín. Gracias. Vamos con Jazmín, la próxima invitada. Jazmín González. Y después regresamos con la entrevista con Marta Maffei, festejando el 23 de mayo, el Día de los Trabajadores de la Educación, con el Pichi Ginebra acá en el piso. Gracias, Raúl. Muy bien. No, gracias a ustedes. Gracias, Raúl. Bien. Gracias. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, si es que no encuentro algo para tomar, díganme. Quiero saber quién se ha tomado todo el vino. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Amo por los que aman, quiero este amor. Y aquí estamos, de talentos esta tarde. De jóvenes. De talentos. jóvenes talentos, es cierto. Viene de Maipú. Se llama Jazmín González. Y desde los 14 años, ¿no? Estoy bien referenciada. Desde los 14 Desde los años, 14 años que ya está en este mundo de la música y del canto, que es muy importante porque es una cantante, cantautora, y esta interpretación que haces no solo son canciones populares argentinas, sino que también latinoamericanas, ¿no? Tiene raíz latinoamericana. Sí, Sí, así es. Dale, con contanos, raíces- ¿Cómo contanos están? ya. Bueno, Hola, bien, bienvenida, Muchas querida. Gracias. Gracias por la Bienvenida. invitación. Bueno, sí, son canciones propias las que están en el disco. Algunas son escritas por mí, de mi autoría, y otras son de mi compañero Lucas Hernández, y algunas en conjunto. Tenemos ahí composiciones juntas también.
y son de raíz latinoamericana y también de músicas populares, de raíz popular argentina también. Ujú. Así es que ¿Estudiaste canto acá? ¿Estudiaste en la Universidad Nacional de Cuyo? estudié en la Universidad Nacional de Cuyo, estudié la licenciatura en música popular argentina y estudié también a unos cuantos años, hasta desde el 2010 hasta el 2017 más o menos. Y bueno, ahí he transitado como varios lugares de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, ahí ¿Tuviste? fue donde profundicé en esta música que hoy interpreto. Ay, me encanta. No es, no estás saliendo ya con tus espectáculos, sino que ya hace bastante que estás interpretando tus temas, tus canciones y demás en diferentes festivales y demás. Contanos, porque yo te vi en la fiesta de la cosecha. Estabas en la fiesta de la cosecha. Y bueno, pero también estuviste en Vendimia, bueno. Sí, ¿has la participado de verdad todo es esto? que, bueno, este año hemos tenido la suerte de poder llevar nuestras canciones, nuestra música, como a lugares un poco más grandes. Si bien en la fiesta de la cosecha lo que hicimos fue interpretar música cuyana, que es como lo que se estila, fui parte del ensamble de música cuyana, Sí. y también estuvimos interpretando con el ensamble y con la orquesta. Con la dirección de Popis Patoco, que fue una gran experiencia. Y ahí fue todo repertorio cuyano, que también fue una hermosura, porque hacía mucho que yo vengo haciendo lo mío y no tengo mucha música puntualmente cuyana en el disco. No tengo música cuyana, pero si bien hace muchos años que igual es parte de mi repertorio. Y fue hermoso poder encontrarme ahí con mis raíces. Ahí está. ¿Te gustó? Ser ¿Te gusta? un honor encima en ese lugar. Hermoso. Y después en Vendimia, bueno, ahí sí pudimos cantar nuestras músicas, que fue, tuvimos la suerte de estar justo antes de que iniciara la fiesta, entonces pudimos La previa. apreciar en la Ajá, previa sí, previa. el Frank Romero de lleno, y Maravilloso. una experiencia increíble, Fantástica. hermosa. Bueno, y contanos, esto es lo que estás haciendo y lo palpable ya, ahora. Sí. ¿Qué grabaste? ¿Cómo se llama tu disco? Porque ya tenés tu disco, ya tenés tu... y es muy interesante lo que haces. ¿Te acompañás con qué? ¿Con caja, con guitarra, con...? Sí, yo cuando solo canto, me acompañan mis compañeros de instrumentistas, Lucas me acompaña en guitarra, pero cuando estoy solita canto con mi caja y ahora, bueno, es lo que suelo hacer, ¿no? Cuando estoy sola con caja, y también es mi compañera de composición, también el teclado, el piano, pero generalmente con la que me inicia La que ahí, te da el ritmo la que me es- lleva el ajá. pulso, Es el la corazón de las caja. canciones, viene a ser mi caja. Qué precioso. ¿Es como comenzó Mercedes Sosa? ¿Con caja? Qué buena pregunta. No sé si ella comenzó con caja, pero sí se acompañaba con el bombo. Con el bombo. Con el sí, bombo. sí. Con bombo era. Sí, y el disco que me consultabas se llama Tiempo Espiral. Sí. Y bueno, también la primera canción que van a encontrar en el disco fue la primera canción que escribí, y también nació con la caja. Canto con caja. Esa fue la primera vez que me salió Qué en bonito. encuentro una canción. Qué hermoso. Bueno, contanos de tus maestros. ¿Quiénes han sido, así para que conozcamos sus nombres? ¿Quiénes han sido tus formadores? Que eso también es tan bonito reconocerlos y, Sí, y sí. nombrarlos, ¿no? Sí, así es. Y como alma inquieta tengo varios. Han sido varios A maestros. ver. Pero bueno, ahí en la Universidad de Cuyo pude tener la suerte, la dicha de que mis maestras fueran Alejandra Bermejillo, Graciela Prados, Ini Severino, ¿quién más? No me quiero olvidar de Claro, ninguna, porque son es mis... que siempre uno... Diego Flores Ol- también, en canto, Daniela Bayuk también tuve, varios. No solo acá de los nuestros, digamos, Bien, sí. sino que también a nivel internacional. Sí, también después Chile. buscando,
tuve la suerte de tomar talleres con Francesca Ancarola, que es una cantautora chilena, tremenda compositora, cantora. ¿Con quién más? Tuve una formadora hermosa con quien también me formé un tiempo bastante largo, con Severin Paren, que bueno, ella era de Francia y Del bueno, Cirque del Cirque du Soleil. Y fue un gran descubrir, porque bueno, me trajo también mucha otra forma de percibir la voz que también me gustó, me pareció muy interesante, y es la que me lleva. Dijiste las palabras mágicas, eso de percibir. Contanos cómo fue, y si tenemos imágenes de la presentación. Sí, del disco. Del disco, con esto de la percepción, y nos explicas. ¿Esto Sí, qué es? ¿Qué estamos viendo? Esto fue en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en noviembre del año pasado, y quisimos hacer, bueno, toda una experiencia junto con mi amiga y compañera ahí en la producción, Melda Almazo. Hicimos esta experiencia multisensorial mediante un silent concert, que es con un sistema de auriculares inalámbricos, en el cual vos podés percibir todo lo que está sucediendo, tal cual como fue mezclado en el disco. También quien estuvo ahí haciendo la técnica del sonido fue quien hizo la mezcla y masterización de nuestro disco, entonces sabía por dónde estaban todos los sonidos a la perfección. Pero, y entonces, que en la sala estaba todos en silencio. Fue en la sala circular. Y todos estaban escuchando. Claro, porque además el espectáculo lo que contaba era tenía todo un guión, no era toda una propuesta, una puesta en escena. Entonces teníamos proyecciones, teníamos audiovisuales, teníamos aromas, teníamos voces en off. Teníamos por todos los sentidos, teníamos Maru Sananes en actuación, Analia Arcetti también ahí encarnando un personaje. Tenía todo un concepto que fue muy interesante. Tuvimos cantoras invitadas, queridas, y mis compañeros, que éramos una banda completa, éramos 11, si no me equivoco, músicos en escena, éramos muchos. Así es que fue una experiencia hermosa. No, y aparte, yo nunca, esto es inédito. Yo hicimos algo que no he visto algo así. Nos costó bastante poder llevarlo a cabo, porque al menos acá nosotros no teníamos como una comparación de cómo hacerlo, qué estaba bien o qué estaba mal, y bueno, y era como fue una jugada. Lo pensaron, y quién ayudó, porque la cantidad de auriculares que habían ahí. Es toda una técnica. Se me ocurre que es una nueva propuesta, digamos, en este tipo de, digamos, de puesta en escena, digamos, artística, y también en teatro. Se puede más o menos emparentar a lo que sería el teatro inmersivo en estos momentos. Es una experiencia así. Porque tiene que ver con esto de poder percibir y sentirse parte de. Sí, además que teníamos voces en off, sonidos de la naturaleza, entonces todo te iba llevando, tenía todo. En el clima, qué maravilla. Divino, fue hermoso realmente, fue una experiencia hermosa. Bueno, y contanos entonces, Yasmín, ahora, esto es precioso. ¿Cuál es tu propuesta? Algunas imágenes de tu trayectoria, quisiera, bueno, de esta experiencia, y lo anterior, y el video, y bueno, tiene de todo Yasmín González. Tiene video, un video maravilloso, y también una parte de la fiesta de la cosecha, que bueno, podíamos ver. Lo quiero ver. Ay, sí, qué lindo. Bueno, todas esas imágenes que pueden ver han sido también realizadas por Estudios Sabias, quienes acompañaron todo este tiempo con esas imágenes, para guardar registro, ¿no?, de todas estas experiencias tan hermosas y tan esperadas también por uno. Sí. Bueno, les quería contar también un poco que en cuanto al disco, la producción estuvo a cargo de Quique Esch, el reconocido músico uruguayo, ya
ya nos hemos apropiado del Quique. Ah, ¿sí? Así es que, bueno, ¿Es también ha mendocino? sido, también lo voy a poner como Muy- parte de mis maestros también, Ah, muy porque bien, súper. y Analia Arceti también, bueno, son Bueno, la Analía sí. amores, Sí, sí. La amores de Analía mi es de acá y corazón. de la docencia Ella y es de de todo. acá. Acá nos la tenemos apropiada. Sí, a la sí, Analía. bueno, grandes maestros, amigos, así, familia del camino. Y bueno, les quiero contar quienes formaron parte también del disco Dale. porque son también Son mu- músicos muy queridos y gracias a su generosidad y su entrega y bueno, y la forma que tienen, ¿no?, de transitar la música hicieron posible también el disco, que bueno, Quique Esch estuvo en la producción y Ujú. también en la percusión. Todas las percusiones que se oyen en el disco fueron grabadas por él. Lucas Hernández en guitarra y en voces, Javier Guajardo en bajo y Sebastián Alcaraz en vientos y violines. Y en la presentación, bueno, fuimos varios más, fuimos muchos músicos más. Actualmente estamos tocando con Martín Capi en vientos y Lucas y Quique también en el proyectito ahí para salir a Sí. tocar. Así es que no quería dejar de nombrarlos, también a Juan Manuel Bernal, que fue quien se encargó de la mezcla y masterización del disco, y en la presentación también fue el que puso su Qué granito necesario de arena para que sonara impecable. Bien, hermoso. Además Fue de hermoso. sonar y demás, también tenés videos. Sí. Y me encantaron esos videos, realmente son muy lindos. No sé si los traje, pero son muy lindos y son de la presentación de tu disco. Que hay una Sí. niña y demás. Creo que esto no se tiene que agotar en esta entrevista, porque acá tenemos mucho material para ver y a futuro, no sé, ¿qué te llevó a esto, al canto? Tenés una voz maravillosa. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo fue tu llamado hacia la música y demás? Yo creo que ¿Y qué esperás de ella? el llamado a la música fue medio inconsciente porque cantaba desde pequeña al parecer, y alguna vez en mi casa dijeron como, esta niña no deja de cantar, mandémosla a cantar a algún lugar. Y me inscribieron, no recuerdo bien, pero mis padres me inscribieron en un concurso que se llamaba Venía a Cantar en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Y la primera vez que canté delante de gente fue con el Teatro Plaza lleno. Qué bueno que era inconsciente porque no sé, claro, y estaba, fue hermoso y siempre me sentí muy plena y cómoda. Entonces yo creo que ahí fue como me encantó la primera Era tu experiencia. lugar. Me sentí muy feliz cantando y desde ahí allí inició, y después, bueno, con el paso del tiempo cada vez lo disfrutaba más, y cuando llegó el momento de elegir qué quería hacer, digamos, cuando ese Sí. momento crucial de Eso pobres, que- todos los ¿Qué vas adolescentes. a seguir? ¿Qué vas a seguir? ¿Qué Y vas yo a elegí seguir Hermoso. ¿Y qué canto. esperás? ¿Qué esperás de todo esto? Estamos viendo una parte del video. Ahí, ese video fue Qué hermoso. grabado antes de la pandemia y bueno, esa pequeña que ven ahí es mi pequeña Violeta, que ya está más alta que yo. Qué hermoso. Y bueno, fue también una experiencia, una canción que nos convocó con el equipo, el ensamble que hoy está, si bien ha tenido modificaciones, fue como la canción que nos convocó para ser una banda. Así es que muy importante y mucho aprendizaje también de esa canción para mí. Qué imagen, porque es como la comunión entre madre e hija, entre mujeres. Sí, sí, sí. Eso es precioso. Ujú. Así Entre es la que tierra, la madre. traté de en ese video poder también desde lo cotidiano, ¿no? Y las cosas que a uno lo inspiran, no sé si la palabra es inspiran, pero lo que a uno lo empieza como a llamar a escribir, lo que lo atraviesa. Entonces, bueno, sí, obviamente atravesada por la maternidad. Tal cual. Y bueno, y por Precioso. cada Y cómo los rituales, compartir, el ¿no? tejido, Sí, sí, de la tierra, Estaba ir a viendo la esas esencia. cuentas, Ajá. compartir con la niña, no, Es una precioso. hermosura. Y ahora, para esta fiesta, para el domingo, Sí.
que celebramos. Todos con la escarapela. Que estamos todos Exacto. con la escarapela y Primer gobierno patrio, no me digan, como algunos alumnitos se equivocaban y decían, es la independencia, señor. Ay, no. Ya lo van a aprender, ya lo van a aprender. Bueno. Sí, por supuesto, y Eh, lo aprendieron. lo aprendieron. Gracias Sí, a sí, Dios. sí. Y Para tenías este una domingo propuesta, tenemos ¿verdad? una propuesta hermosa porque vamos a estar vamos a hacer parte de una peña que se llama Viva la Matria. Hermoso, mira, bueno, hermoso qué porque como podrán ver en la cartelera somos todas mujeres. Bueno, va a estar la Cecilia Salinas, la Noelia Tula, Gabriela Garro, Matria Cuyana, que son un grupo de amigas ahí entrañables, van a estar ahí. Bueno, y voy a estar yo acompañada de Lucas en la guitarra. Va a ser una verdadera fiesta. Va a ser en la carpa de Getulio y que está en Las Heras. Dice Barrio Parque Norte, en Las Heras. Va a ser hermoso al mediodía, de 12 a 17 horas. Hermosísima la propuesta. Yo sé que va a ser un día de sol. Así es Por que supuesto. todo va a Estoy ser segura. maravilloso. Estoy segura. Y esto del el Parque Norte sería como lo que es el Parque de la Familia, la prolongación del Parque de la Familia hacia el norte, o es o No, cuál es? me parece Ujú. que es más hacia el sur, si no me equivoco. Pero quizás yo soy la persona menos indicada para la parte de la orientación. Bueno. Ay, no recuerdo el nombre de las calles, pero Sí, pero el sí, Parque Barrio- Norte está está por aquella zona. sí, Bien, bien, bien. más hacia el oeste, diría Bien, yo, un poco más perfecto. hacia el Bien, oeste. bien, bien. Sí, dije sur, pero porque pensando en que no sé si es el que están nombrando ustedes. Pero Que está al menos absor- lo que me dijeron, Ahí ya lo vamos a ir, vamos a ir buscando. buscando, Ujú. pero está buena es buena una la propuesta referencia. preciosa, una carpa maravillosa, que se hacen cosas muy importantes, muy bonitas. La verdad que está muy buena la propuesta para ir. Bueno, Muy ahí bonito. estaremos festejando, Festejando, celebrando. Sí. Bueno, algo que nos quieras dejar como mensaje, Yasmín, maravillosa en tu primer bueno, gracias. entrevista. Bueno, Esta que va a ser, vamos a volver. te vamos a convocar para que te podemos comprometer para que toques. Sí, en vivo. por Bueno, supuesto. cantes. Sí. Bueno, Sí, un gusto. nos va a encantar. Bueno, no, una invitación más, ¿les parece bien? Dale. El día jueves voy a estar en la biblioteca Julio Fernández Peláez en Maipú con presentaciones de Sadaic. Vamos a estar ahí en los recitales, en este caso de Mendoza. Así es que estaremos ahí a las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Así es que si quieren ser parte también están invitados. Gracias. Vamos a estar cantando Muy nuestras bien, canciones. Yasmín. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Gracias a por vos todo. por venir Muchas gracias. y alegrarnos. a vos dar por tu arte, tu presencia, por tu voz. Muchas gracias. Gracias por tu voz. Muchas gracias. Este grito de mil duelos, este nudito apretado y este canto a medio vuelo. ¿Qué tal? El último bloque, qué lindo, con un amigo, con mi hermano, no un amigo, el Alfredo Pichi Ginebra, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Querés ser presidente? Sí. Ah, Sí, mirá vos. imagínate. Pichi, hoy 23 de mayo del 88. Algo nos trae en ese déjà vu que tenemos como viejos militantes, nos trae algún momento de nuestra historia. Sí, básicamente que éramos muy jóvenes. Por ahí anda dando vuelta una foto mía llevando el cartel del SUTE a la salida, pues todavía no había ingresado ni al sistema educativo, imagínate. ¿Y estás jubilado? Claro, ya estoy jubilado. De la escuela Bombal. 37 ahí, años, Pichi. sí. 37 años. O sea, fue 5 Mamadera. años antes que fuera titular, imagínate. Saliendo de ahí de la escuela Bombal, en la calle
Lavalle y Montecasero. Ahí arrancó la Marcha Blanca, digamos, la primer parte de la Marcha Blanca. La columna Cuyo. Claro, claro. Porque, a Después- ver, recordemos cómo se... Claro, bueno, la Marcha Blanca fue una marcha que partió desde los 4 puntos cardinales, desde Tierra del Fuego, desde Mendoza, desde La Quiaca y de provincia de Buenos Aires, y confluyeron esas 4 columnas a lo largo de los días, fueron avanzando en micro, caminando de distintas formas, fueron avanzando hacia Capital Federal, hacia el punto de reunión era el Obelisco y la idea era marchar a Casa Rosada, pero bueno, en ese momento vallaron Casa Rosada, impidieron el acceso ahí y se terminó concentrando todo en el Obelisco, que ahí fue el discurso final de Marcos Garcetti, que en ese momento era el secretario general de CETERA. Mira, el Marcos Garcetti. Qué Claro. historia. Sí, Qué sí. historia. Marchábamos por 3 ejes. Sí. Que, digo, es una cosa que es parece... terrible, ¿no? Claro, no. Viste, cuando vos te pones a pensar y decís, ¿por qué tenemos que pasarlo de vuelta? Si tenés que pensar Claro. en otra marcha blanca hoy, pensás en los mismos 3 ejes. Es que tenés que pensar en otra marcha blanca. Paritaria nacional. Que la, Paritaria que- nacional. que la eliminaron. Que la acaban de eliminar ahora esta semana, envalentonado con el triunfo en Cava. Un salario unificado para todas las jurisdicciones y una ley de educación nacional, ¿sí? En ese momento estamos hablando del año 88. Después, bueno, vino el proceso del triunfo de Menem, el neoliberalismo, y ellos, digamos, la derecha, una vez más, avanzó en la sanción de una ley, que fue la Ley Federal de Educación en el año 92. Ahí nos sacaron una bandera, digamos. En realidad no nos la sacaron la bandera, la hicieron a su medida. Y después quedaron pendientes siempre la paritaria federal y el salario unificado, porque ellos en el año 92 transfieren todos los servicios educativos a las provincias y, digamos, ese pedido de salario unificado fue imposible porque sabemos claramente que la capacidad de recaudación de las provincias es distinta y eso atomizó absolutamente el salario. Digamos, lo que hizo también que a partir de ese momento se reanudaran todas las luchas históricas que se venían teniendo, ¿no? Sí, pero aparte nos planteó un nuevo escenario, que fue la carpa. Sí, bueno. Eso Digo, fue que fue que a fines de ese transcurrió proceso... todo el menemismo, porque yo siempre le Claro. hago acordar a los más jóvenes que en la Argentina ya hubo un proyecto similar al que está encarnando Milei hoy. Dos veces. Pero con uno la- más duro y más largo, más prolongado, que fue el menemismo, que tuvo 2 mandatos y que, bueno, ellos tuvieron el salario congelado, el salario básico nuestro estuvo congelado en 82 pesos con 57 durante 10 años. Entonces, bueno... En un proceso donde decían que no había inflación, y sí había y si inflación, había y en inflación, dólares. le llamaban deslizamiento de precios en aquel momento. Claro, no era un proceso inflacionario, sino que era que nos permitió a nosotros tener nuevas discusiones en función de la lucha. También nos costó muchísimo el tema de poder... Ahora, bueno, seguramente cuando hablemos con la Marta, ella nos va a contar. La medida de la carpa blanca en el año 97 fue una medida desesperada. Fue una medida que, digamos, era muy difícil juntar a las jurisdicciones en las medidas de fuerza, porque no había esa posibilidad concreta, digamos, de hacerlo. Entonces, bueno, creo que, bueno, ahora cuando charlemos con Marta Maffei, ella nos va a contar cómo se decidió el tema de la carpa blanca, ¿no? Sí, y creo que el tema también planteaba 2 situaciones totalmente distintas. Nosotros la Marcha Blanca la pudimos gestar después de 42 días de paro. Claro. Veníamos con un claro. proceso de lucha muy fuerte instalado en el sector docente y en el digo que hoy 42 días de paro. Sí. Y marchamos, hicimos un acto multitudinario en el Obelisco hace 37 años y después nos tuvimos que reinventar con un proceso también muy parecido y similar al de ahora, que es el proceso de la carpa blanca. Pero para eso tenemos el honor, el orgullo, la alegría de que está con nosotros vía Meet. ¿Está Marta? Está... Sí, acá
estoy? Ah, Hola, la Marta. Marta. Qué alegría escucharte y verte, Marta. Lo mismo, buenas tardes para todos. Hola, Marta, ¿cómo estás? Pero bien, Pichi, muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Hemos hablado telefónicamente, hemos tenido una charla muy linda hace un tiempo en la radio y bueno, hoy la verdad, una alegría nuevamente que estés acá, que estés en el programa. Es el programa del Gustavo, yo estoy de invitado hoy por la fecha. Y como Y vos, una alegría para mí también, ¿no? Que se recuerde el Día del Trabajador de la Educación y las gestas que tuvimos los trabajadores, así que una alegría y un honor estar en el programa. gracias Marta por estar 37 años. 37 años, 37 años de la marcha. Después de 42 días de huelga o de paro, parece que son sensaciones muy encontradas y reacciones que son utópicas. Digo, 42 días de paro, plantear una lucha nacional con 42 días de paro que termine en una concentración masiva en el Congreso por 3 ejes. ¿Vos te acordás cuáles son los ejes que nos convocaban para la marcha? Bueno, en aquel momento teníamos 3 o 4 ejes según como lo miremos. El primero era el salario unificado, es decir, un nomenclador básico común en todo el territorio nacional. Partíamos de 770 pesos para el maestro de grado, de jornada simple y sin antigüedad, digamos, ¿no? Ese era uno de los elementos. El otro era el Estatuto Federal del Trabajador de la Educación. Es decir, no tener 24 estatutos donde era imposible coordinar nada, ¿no? La otra reivindicación era la paritaria nacional docente, ¿no? La pelea por tener un espacio de negociación. Éramos los únicos trabajadores que no teníamos derecho a tener una negociación colectiva. Los otros trabajadores, con buenos o malos resultados, eso es aparte, tenían su espacio de negociación. Nosotros lo teníamos negado, ¿no? Y el otro punto era conseguir una ley de financiamiento educativo por la absoluta anarquía que existía en el territorio nacional, porque ustedes decían muy bien, digamos que el conflicto severo empezó en el 87, ¿no? Marcos Garcetti, mendocino, era el secretario general de la CETERA, yo tenía un cargo, creo que era secretario gremial, porque tuve varios, pero creo que era secretario gremial. Y había un conflicto en ese 87 en todas las provincias. Había provincias que hacía 6 meses que no cobraban. Las que estaban mejor hacía 2 meses, 3 meses que no cobraban, con salarios congelados. Una situación tremenda y una dificultad muy grande para unificar las luchas, porque claro, no cobraban los trabajadores de Tucumán, pero los de Buenos Aires cobraban. No cobraban los de Misiones, pero cobraban los trabajadores de Tierra del Fuego. Entonces, ¿cómo hacíamos para lograr una medida nacional que nos involucrara a todos? Así fue que en ese 87, me acuerdo bien, cuando Marcos dijo, cuando cerramos el ciclo lectivo, él dijo estas palabras que a mí se me grabaron a fuego. Dijo, así describió el desastre que teníamos en todas las provincias, ¿no? Y dijo, así terminamos, pero el año que viene así no empezamos. Claro. Y efectivamente ya nos preparamos, digamos, para no comenzar al año siguiente si no había respuestas, ¿no? Porque, a ver, hay que recordar esto, es decir, las cosas valen o tienen un valor distinto según los tiempos históricos en que suceden, ¿no? Cuando nosotros planteábamos esto en el 87, en el 88, a principios del 88, el presidente de la Nación era Alfonsín, que era, digamos, el estandarte de los argentinos, de haber recuperado la democracia, de recuperar la institucionalidad, de desplazar al ejército y las dictaduras y el genocidio que habíamos padecido. Entonces, más allá de que fuéramos de la Unión Cívica Radical o peronistas o del color que fuéramos, el planteo nuestro era firmemente alrededor de sostener la democracia. Ese era el planteo. Pero nosotros desde las escuelas y desde la institución nuestra, desde la CETERA, planteábamos, es así, queremos sostener la democracia, pero la democracia no puede ser el nombre que se le da a un gobierno solamente porque gana una elección transparente y todo lo que quieran, pero después, en los otros 6 años que continúa el ejercicio del mandato,
¿Cuál es la democracia? ¿En qué consiste la justicia social, la igualdad, la soberanía política? Y eso no existía. O sea, es más, el gobierno de Alfonsín estuvo fuertemente hackeado. Yo no sé si todos recordamos, ¿no? Pero los planteos militares no habían terminado, no es que ellos habían aceptado la democracia y cada uno a su casa. No. Claro, Más ahí cuando- Marta era muy fácil, es decir, muy finita la línea entre que Ujú. desestabilizar o que te traten de desestabilizador a una protesta social legítima como la protesta por el salario. Más vale, más vale. Y sobre todo digo esto porque Alfonsín había dado pasos significativos en el sentido de el punto final, Sí, nunca más, sosteniendo estas políticas, diciendo que iba a haber juicio. Por supuesto, después fue limitado, pero también había que vivir en ese escenario, ¿no? De Claro. presiones muy fuertes, sí, nacionales postdictadura. e internacionales. Claro, No nos postdictadura. olvidemos que los golpes de Estado habían sido siempre financiados desde afuera, particularmente por los Estados Unidos, ¿no? Claro. Que no quería absolutamente un país que se independizara, ¿no? Así que las tensiones existían y eran ciertas, y con esto de las tensiones, lo que pretendía el gobierno de Alfonsín y sus ministros era que, bueno, estamos muy presionados, así que no tenemos tiempo para dedicarnos a resolver la problemática de los trabajadores de la educación. Y menos que nos vengan ahora con un planteo de igualdad salarial, de justicia en los salarios, de un nomenclador único. Eso hay que dejarlo para otro tiempo, que nosotros lo veníamos dejando hace 20 años. No es que Claro, claro. Y que nos había no costado, perdía el tiempo. y que nos habían costado varios compañeros desaparecidos también. Digo, porque Bueno, eso también hay que ponerlo en relieve. Ajá, Isauro, digo, sí, Requena, Requena, Isauro, María Vilte, sí, compañeros entrañables de la CETERA, ¿no? Más los otros compañeros que a lo mejor no tienen tanto renombre, pero nosotros tenemos más de 600 compañeros asesinados, desaparecidos, compañeros que dejaron las militancias, perseguidos, que fueron del país, no todos murieron, pero nosotros tuvimos una persecución fuerte porque la capacidad del sistema educativo de comunicar que había posibilidades de justicia social, que había que hacer la diferencia, molestaba, digamos. Isauro, que fue anteriormente secretario general de la CETERA, nunca fue un militante aguerrido que salía con un machete o que salía con una ametrallador o con una escopeta a reivindicar los derechos, no, que era un maestro rural que andaba por los pueblos en Tucumán diciéndole a los trabajadores rurales que tenían derechos, Claro. que no podían ser excluidos, que no Peligrosísimo, podían claro. ser olvidados. Entonces eso era lo que había que eliminar. Fue el primer muerto de la dictadura. A Isauro lo mataron el 24 de marzo a las 0:23 horas. El Claro. primer día... Mensaje fue más el claro primer que día ese, de la mensaje historia. más claro que Por ese. eso, Claro. por eso, nosotros veníamos de tiempos muy difíciles. Habíamos hecho lo imposible por sostener la posibilidad de una democracia. Y habíamos apoyado, yo nunca fui alfonsinista, pero habíamos apoyado la institucionalidad todos. democrática. Ujú. Pero no era solamente para que las instituciones funcionaran conforme a una elección, era para que la democracia diera las respuestas que no había dado en absoluto ni la dictadura ni gobiernos anteriores. Entonces, en esto estábamos, ¿no? Yo me acuerdo de una oportunidad, debe hacer de esto más de 37 años o por ahí, ahí están los años de la Marcha Blanca, que un militante significativo, digamos, del Partido Radical, me paró un día y me dijo, no le vamos a perdonar nunca a la CETERA esto que le hicieron a Alfonsín. Ah, mira. Nosotros le habíamos hecho a Alfonsín. Claro, no entendió No nada. entendió. O sea, era, digamos, como la CETERA, la desestabilizadora, ¿no? Sin considerar, bueno, por supuesto le contesté, pero digo, esa era la mirada. No, eso que no nos ellos cabe duda. Bueno, Que le contestaste. pero digo, y así, en realidad, ustedes, cierto, nosotros el 14 de marzo del 88
iniciamos ese paro por tiempo indeterminado que Garcetti había anunciado. Así terminamos, así no empezamos. Y no empezamos, efectivamente, el 14 de marzo de 1988. La cuestión es que el paro fue fuerte, significativo, se enrolaron en el paro incluso organizaciones sindicales que no pertenecían a la CETERA. Claro. Profesores y hasta más, la CONADU también se sumó con los docentes universitarios, porque todos entendían que si ganábamos había una oportunidad de seguir sosteniendo la educación pública y de seguir teniendo dignidad como trabajadores, ¿no? Bueno, en esto, digamos, el gobierno, para de alguna manera temperar, me acuerdo, que cuando nosotros anunciamos el paro y demás, nos dio, entre comillas, una comisión de política salarial en la que participaban los gobiernos provinciales y demás, pero cero frutos. Era una charla, nos encontrábamos, éramos amigos, qué bien, nos alegramos, estamos todos contentos de la democracia, pero salario no, discusión en una mesa de negociación no, digamos, este era el modelo, ¿no? Bueno, digo, en esto una coordinación particularmente de los gobiernos con provincias radicales, que hicieron un esfuerzo denodado, por lo menos en 5 provincias, para ponerse al día con los salarios de los trabajadores y quitar, digamos, a esa provincia del paro, de la movilización y demás. Yo acá ya arréglense ustedes ahora con las otras provincias. Hubo una intencionalidad absolutamente armada para eso, ¿no? Entonces, nosotros después de 42 días de paro, veíamos peligrar. Primero, no íbamos a parar todo el año. Claro, sí. ¿No? Segundo, las estrategias de los gobiernos provinciales, una vez una provincia, otra vez la otra, pero iban a ir resolviendo precariamente, mal o lo que sea, pero iban a ir resolviendo la situación salarial. Así que en ese punto, CETERA convoca a una reunión de secretarios generales para tener un diálogo y discutir lo que teníamos, ¿no? De esto me acuerdo muy bien porque yo andaba en ese tiempo recorriendo la provincia de Neuquén una y otra vez y hablando con los compañeros y demás, tratando de sostener fuertemente el paro en la provincia de Neuquén, porque Zapag también tenía, digamos, estrategias rupturistas, ¿no? Así que en ese tiempo, en esos días, hacemos un plenario de secretarios generales en ATEN, que es la Asociación de Trabajadores de Neuquén, ¿no? Y les decimos, le mandamos a todos los compañeros. En ese tiempo hay que tener en cuenta, no había celulares, no había computadoras, se llamaban por teléfono, en los lugares donde había teléfono. Pero bueno, la cuestión era, estamos en un tiempo crítico, han pasado 42 días de paro, nos va a ser difícil seguirlo sosteniendo con el mismo nivel de adhesión. Tenemos provincias que están rompiendo el paro, que están realizando estrategias para romper el paro, y tenemos provincias que no han resuelto absolutamente nada y que van a seguir sin resolver. Esta es una cuestión, nosotros planteamos como una cuestión de solidaridad. Más allá de que en algunas provincias se arreglaran, ¿cómo nosotros podíamos mirar a los compañeros y decirle, bueno, nosotros ya arreglamos, ahora arréglense ustedes, digamos, sabiendo la debilidad en la que estaban? Bueno, así fue el planteo en Aten. Y vinieron los compañeros de las seccionales, se prepararon y vinieron al plenario de secretarios generales, ¿no? Y ahí, siempre me acuerdo, con una camioneta bien destartalada, aparecen en el plenario los compañeros de Aluminé. Aluminé, una seccional lejana en la provincia de Neuquén, ¿no? Y con pocas escuelas, en aquel momento en poco desarrollo también, ¿no? Particularmente 2 compañeros, Pecheuri y Adrián Lima, ¿no? Ellos dos habían estado discutiendo en la escuela y en las escuelas con todos los compañeros, y a ellos se les ocurre que para saldar este conflicto nosotros teníamos que convocar no a 100 días de paro, sino a 5 o 6 días de una gran movilización nacional en todo el país de todos los educadores. Mirá vos de dónde vino la Marcha Blanca. De Aluminé. Vino de ahí. De Aluminé.
Y yo digo, pero compañero, pero es imposible, ¿cómo hacemos? Se habían reunido y habían armado un esquema meticuloso de dónde tenían que salir, por dónde tenían que pasar, la columna que venía del este, la columna que venía del oeste, la columna que venía de la zona cordillerana, pero del centro de la cordillera, o sea, Mendoza, San Juan, San Luis, y del sur, desde Tierra del Fuego para arriba, cómo se iban a manejar esas columnas. Digo, pero ustedes tienen idea de que los compañeros tienen que marchar. No, dice, tranquila, no vamos a hacer una más. Nosotros pensamos que de cada lado salga un colectivo, puede ser un colectivo escolar, lo que sea, lo que podamos pagar, y con ese colectivo vayamos recorriendo todas las localidades que tienen peso y significación en cada provincia y en cada lugar, contando la situación y convocando a los educadores a que nos apoyen, a que nos ayuden, a que nos sumemos a una medida fuerte. Bueno, no había pero que le pusiéramos que ellos ya no tuvieran una respuesta. No, vamos a juntar la plata, vamos a hacerlo así. No van a ser muchos días, 4 o 5 días, no es que vayan a caminar todo el tiempo, van a ir de pueblo en pueblo, se suben al colectivo, se bajan en el pueblo, bueno, y lo único que ustedes tienen que hacer, me acuerdo Adrián Lima diciendo, ustedes lo único que tienen que hacer es asegurarse que en cada localidad nos van a esperar. Claro, que sepan que nosotros vamos a estar ahí. Bueno, te digo que esa fue para mí, digamos, bueno, yo llevé la idea a Cetera, no claro, había que defender eso. Claro, teníamos al plenario de Cetera y le explico. Primero me miraron como diciendo, está loca, lo mismo que nosotros habíamos mirado a los compañeros de Aluminé. Claro. Empecé a relatar cómo era, les mostré todos los folletos que tenía, todo el armado de la marcha, cuál era el objetivo, que lo principal, porque los compañeros lo habían señalado, lo principal es no romper con el pueblo. Que la gente vea que es una lucha justa y que junto con los salarios estamos peleando las mejoras de la educación pública, el sostenimiento de la educación pública, una educación de calidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en 1984 había estado el Congreso Pedagógico Nacional. Claro. Y había tenido conclusiones significativas y eran parte de la marcha. Nosotros llevábamos esas conclusiones para discutirlo con los compañeros, para discutirlo con la gente. Claro, el contenido pedagógico incluido en la marcha salarial, digamos. Exactamente, el contenido pedagógico incluido. Bueno, digo que yo realmente les digo, me costó un poco en Cetera porque los compañeros, pero ya la situación estaba grave y dijeron, bueno, probemos. Me acuerdo que Marco Garcetti dijo, Marta, esta es una locura, no vamos a poder, ¿no? Pero bueno, dije en total, perdido por perdido, digamos, probemos. Y como estaba realmente bien planificado, largamos la marcha, ¿no? La idea fue que el 18 de mayo se largó la marcha, ¿no? Habían pasado ya ese 18, 43 días de paro. Y lo que a mí personalmente más me sorprendió, cuando los compañeros empezaron a llamar y a explicar qué les pasaba, y a llamarnos desde los sindicatos locales, pero a llamarnos desde la CGT. Lo que pasaba, claro, porque la Cetera estaba en la CGT en ese momento. La Cetera pertenecía a contarnos y a explicarnos que andaban llamando de todo el interior porque otros sindicatos también se sumaron y esperaban a los docentes, pero ¿cómo los esperaban? Yo digo, ¿cómo es la espera? No, anécdotas hay miles, ¿no? Cada uno tendrá la suya, pero salían a la calle, en los balcones, tocaban la bocina, aplaudían, nos acompañaban, empezaron en distintos lugares a armarse caravanas que iban detrás y delante del colectivito que llevaba el puñado. Sí, eso es lo que vivimos todos. Trascendió el tema docente, fue un tema social. Totalmente. Y por supuesto gente en las veredas, cantando, nos traían comida, nos esperaban en la plaza, globos, hasta en un lugar hubo fuegos artificiales, era como si llegara una fiesta, claro. La delegación internacional, ¿no? Eso fue tan conmovedor para nosotros, ¿no? Que la educación pública no la defendiéramos solo los educadores,
que hubiera un pueblo dispuesto a sostener que la educación pública era un derecho y que no íbamos a decrecer en nuestra demanda de una educación de calidad y que el Estado tenía la responsabilidad de bancarlo, eso lo bancó todo el pueblo, ¿no? Por eso, digamos, de ahí la consigna fue, durante toda la marcha, en esta pelea no dejamos de enseñar, enseñamos a luchar. Claro. Enseñamos que había otros caminos para la lucha y que eran compartidos, ¿no? Y con digamos, cuando la marcha terminó, que llegamos, ¿no? Pero después se fueron, las columnas se fueron juntando, las del norte se juntaron, entraron las dos del norte, del este y del oeste, entraron por el Santa Fe y ya desde ahí vinieron unificadas. La del oeste entró con, bueno, las tres provincias también unificadas, parte de La Pampa también se sumó ahí y demás. La columna del sur también, por supuesto, totalmente unificada. Y bueno, fue llegar ahí, digamos, otro gran papel jugaron los compañeros que no habían marchado. Claro, Porque claro. los compañeros Suteo, de Aute, Buenos claro. Aires, ¿no? De Capital y del conurbano bonaerense no habían marchado, ellos, y ahí se sumaron por miles a la movilización. Claro. La movilización fue gigantesca, hay fotos, no estoy Sí, la estamos pasando. La están La estamos mientras pasando a hablamos. medida que estás hablando, estamos pasando las fotos de la movilización y de las Bueno, columnas. muy bien. Digo, fue grandioso, ¿no? La movilización y ese aporte de los compañeros, ¿no? El 23 de mayo fue para nosotros, fue muchas cosas, ¿no? Digamos, para empezar, creo que ese día definitivamente nos asumimos como trabajadores de la educación. No éramos la maestrita sacrificada que iba escuela por escuela, le pagaran o no le pagaran. Éramos trabajadores con derechos y estábamos dispuestos a exigir y a pelear por los derechos. La otra cosa fantástica fue un principio de inicio de una setera distinta. Digo, y sobre todo creo que se ve reflejado después en los procesos que vienen con la carpa. Y demás. O sea, Cetera, con mucho trabajo, estaba logrando un proceso de unidad gremial. Sí, claro. Este fue otro proceso de unidad. Fue un proceso de unidad entre los trabajadores de los distintos lugares del país que por primera vez nos veíamos la cara y con el pueblo. Esta fue otra unidad, ¿no? Una unidad, por supuesto, combativa. Digo que me parece que la unidad de Cetera se dio en la calle. Claro, eso es un eslogan, la unidad en la lucha, digamos. Porque por ahí había distintas luchas. Se dio en las calles. En la calle, claro. Con la gente juntándose, con los luchadores, trabajadores de la educación, juntándose por primera vez, sintiéndose trabajadores de la educación, lo que significa ser un trabajador, defender sus salarios, organizarse, y con la comunidad apoyando eso. Esa alianza táctica, digamos, que se dio en los hechos, ¿no? Marta, a ver, hay un mensaje que tenemos que dar que hoy, digo, ese proceso de hace 37 años, ¿cómo lo podemos capitalizar hoy en función de los procesos que estamos viviendo cuando nos acaban de sacar la paritaria nacional, cuando estamos atomizados, cuando hay un proceso que, digo, nos va a empezar a recordar mucho y a añorar ese momento de la historia? Yo creo que hoy, yo no soy una persona, digamos, de nostalgias, ¿no? En ese momento, en un mal momento, después de una dictadura, con muchos muertos, con muchos genocidios, encontramos una estrategia para dar la pelea. Y hoy la vamos a volver a encontrar. Sí, estoy convencido. Esto es lo que digo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque eso nos abrió la cabeza, porque nos enseñó que con el pueblo no estamos en veredas separadas, sino que estamos del mismo lado, porque nos dio también, y lo debo reconocer, un cierto prestigio sindical. Nadie pensaba en los educadores como un sindicato, un colegio profesional, pero no un sindicato.
Y sí nos convertimos en un sindicato y sí fuimos reconocidos en la Central de Trabajadores como un sindicato de peso. Se puede Y decir que hoy, como trabajadores nacimos en el 73 y la mayoría de edad la tuvimos en el 88. sin ninguna duda, y te digo más, esto de que tengamos peso y prestigio sindical es un inhibidor para este gobierno. Ha tenido límites, no se ha animado a investir totalmente contra los educadores, ni plantear la privatización del sistema educativo, ni cosa que se le parezca, porque sabe que del otro lado hay una comunidad organizada. Bien. Y hay un grupo social dispuesto a dar pelea por defender la educación pública. La educación pública como un derecho, la educación pública de calidad, la educación pública capaz de ayudarnos a sentir, a pensar, a reflexionar, a comprometernos, a ser solidarios, ¿no? Este es el eje sobre el que debemos montar la educación pública, ¿no? Marta, te queremos, Sí. mirá, el tiempo es tirano, sinceramente, no, esto nos podemos quedar todo un día, digo, y calladitos los dos, digo, que cuesta mucho para que alguien nos haga callar, pero vos lo lográs sin ningún apuro, digo, lo decimos, pero en algún momento vamos a seguir tocando porque digo, no viene en tiempo, seguramente esta discusión la vamos a seguir sosteniendo y digo, sin memoria no hay historia y nosotros tenemos que traer la memoria permanentemente al colectivo docente para que puedan también empezar a tener nuevas armas. ¿Querés preguntar algo? No, yo, bueno, Marta, antes de cerrar, decirte el cariño que te tenemos, que para nosotros fuiste una gran maestra, en los aspectos gremiales nos educaste un montón, a muchos de nosotros que ya estamos jubilados, incluso ya en la escuela. Nos educaste y nos enseñaste y nos mostraste el camino. Después, bueno, hemos compartido muchísimo en la carpa. Yo ayer me acordaba que en el año 89, pensar que la marcha fue en el año 88, yo me fui a trabajar a Neuquén en el año 89 y te conocí a vos en Chosmalal, que llegaste con una delegación porque, bueno, ya había quilombo de nuevo, provincial, y estuvimos ahí. Así que muchísimas gracias por todo eso, ¿no? No, al contrario, y yo lo que digo también en la marcha y en la carpa, lo dijimos muchas veces y lo sigo sosteniendo, ¿no? Yo creo que hay que recuperar la alegría de enseñar. Sí. Es una felicidad poder enseñar. Y es una felicidad poder aprender, ¿no? Y no solo lo que está en los libros. Poder aprender a analizar tu realidad y a pararte en esa realidad con las armas que la escuela te ayuda a construir. Así es. Te Bueno, agradecemos. Con esto Marta, cerramos el programa. Un abrazo, Marta. a vos. Nos encantó verte bien. Chao, hasta luego, Marta. Un beso grande. Marta Maffei. Bueno, ¿qué nos queda? Después de esto, se lo tenemos que ir. Cuando decimos maestra en serio con la Marta. La verdad que un lujo, la lucidez, la claridad que siempre ha tenido para expresar lo que quiere decir es increíble. Y el testimonio en la lucha, porque hay muchos que son muy lúcidos, hablan muy bien, pero a la hora de testimoniar lucha, no. Pero la Marta corrobora con su historia lo bien que piensa. Y es así, un dirigente, la verdad que nos ha emocionado a todos. Bueno, nos estamos yendo. Espero que a todos les haya gustado este programa. La semana que viene, viernes a las 19 horas, de 19 a 20:30, si yo fuera presidente, vamos a tener un montón de temas más, como siempre. Gracias a todos. Y feliz Día del Trabajador de la Educación. Feliz día para todos y gracias, Gore, gracias a todos los que pudieron armar este proceso. Digo, como siempre, un placer y denle el link y suscríbanse al canal que está espectacular. Responsable de ellas. ¡Hola!
tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio